Si estás acá es porque seguramente quieres saber más sobre Ho'oponopono o entender qué es porque de plano no lo entiendes. Si quieres saber qué es Ho'oponopono, qué significa eso porque suena un poquito raro, cómo funciona y si te puedo explicar o dar un testimonio de si es verdad que funciona, quédate hasta el final de este video. Bueno, en principio, ¿qué significa Ho'oponopono? Ho'oponopono significa corregir un error de pensamiento. ¿Qué es Ho'oponopono? Ho'oponopono es una técnica de resolución de problemas que proviene del Hawái, viene de una tribu o era una práctica que se hacía o ejecutaba en una tribu llamada los Kahuna. Ellos tenían unos rituales en los cuales se reunía la familia para practicar dichos rituales. Todos los miembros de la familia debían reunirse cuando se presentaba algún problema en esa familia. Practicaban esta técnica a través de unos rituales, como ya se los dije. Luego, una persona muy importante dentro de esa tribu, llamada Morna Simeona, coge esta técnica y hace una modificación y crea una metodología llamada identidad propia, que es la que hoy día practicamos. El doctor Haleakala Hiulen fue quien popularizó esta técnica. ¿Por qué? Porque él fue contratado en un hospital psiquiátrico de alta peligrosidad, es decir, donde habían pacientes muy peligrosos. Él nunca tuvo contacto con estos pacientes, simplemente viendo sus historias clínicas y practicando la técnica, ocurrió algo milagroso para la ciencia o este tipo de cosas que la ciencia no sabe explicar muy bien, y es que se sanaron los enfermos de ese pabellón en donde él fue contratado. Pasaban cosas particularmente complicadas en este hospital, como por ejemplo la alta rotación de personal. Esta es como la parte teórica, así súper resumida, porque es importante entender qué significa, de dónde viene y por qué es tan famosa. Dicho esto, podemos decir que sí hay una evidencia clara de que sí funciona después de que pasó esto en este hospital. Es por eso que esta técnica se vuelve mundialmente famosa. ¿Cómo funciona esta técnica? ¿Y cuál fue la modificación que hizo Morna Simeona? Y acá hago un paréntesis. Ojo, es muy importante entender que Hiulen sí le hizo un gran aporte a la humanidad porque popularizó esta técnica, pero él no fue el creador. Esta técnica viene de esta tribu y estas cosas hay que honrarlas porque encontramos mucha información en internet y si quieres búscalo, como ¿quién es el creador de Ho'oponopono? Hiulen. No, él lo popularizó, pero él no fue el creador. De hecho, Morna Simeona fue la que hizo toda una transformación de la técnica para que cualquier persona hoy día la pueda practicar. ¿Cómo es que funciona o de qué se trata? Debemos repetir unos mantras que son lo siento, perdóname, te amo, gracias. Estas 4 palabritas que parecen inofensivas son los mantras que vamos a estar repitiendo constantemente en nuestra mente o en voz alta si así lo queremos. Es algo así como una meditación activa. Esto sirve mucho para las personas a las que nos cuesta entrar en la práctica de la meditación. Si tú eres una persona que nunca ha meditado, pues es muy difícil de plano sentarte en un mat o en un mueble o en una silla o en el piso, donde sea, y pon la mente en blanco. No, la verdad es que no es fácil, por lo menos para mí no lo fue. Esta práctica es excelente como una práctica de meditación activa porque lo que estás haciendo es reemplazar toda esa horda de pensamientos y ese piloto automático en el que estamos por unos mantras muy específicos. ¿Yo cómo lo practico? Yo todos los días practico Ho'oponopono. Cuando voy por la calle, cuando recién me levanto, lo practico mucho. Cuando me voy a acostar o si de pronto estoy estresada o ansiosa, para un momentico y lo practico pocas veces en voz alta, casi siempre mentalmente. Y repito estos mantras, lo siento, perdóname, te amo, gracias. A veces podemos repetir los 4, a veces 2, a veces 1. Lo siento, lo siento, lo siento, o gracias, gracias, gracias. Hoy día yo, por ejemplo, repito mucho gracias. Gracias, 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 gracias. Es como si estuviésemos repitiendo una oración. Mari, ¿esta práctica va en contra de mi religión o de Dios?
No, para nada. De hecho, esta práctica lo que hace es ayudarnos a elevar nuestra vibración y reconectarnos con nuestra divinidad. No va en contra de ninguna religión, porque simplemente es una práctica, es como el yoga o como la meditación o el mindfulness o como si tú practicaras algún deporte. No, no va en contra de ninguna religión y eso es importante que lo tengas claro. ¿Cómo más podemos practicarla? Podemos poner una música ambiental y repetir estas palabras. Hay una serie de mantras o de oraciones que también fueron popularizadas, como por ejemplo, Padre, divinidad, sana dentro de mí las memorias dolorosas que están causando, y ahí yo agrego, rayita, yo agrego lo que necesite agregar. Por ejemplo, si estoy pasando por una crisis de salud, puedo decir, Padre Divinidad, sana dentro de mí las memorias dolorosas que están causando esta dolencia o esta enfermedad. ¿Cuál es el quid de esta práctica y qué es lo que buscamos con esta práctica? Asumir la responsabilidad como creadores de nuestra realidad. Esto quiere decir que es una práctica que le apunta a la no dualidad, a no clasificar las cosas como bueno o como malo. Podría decirse que es una práctica no dual que nos lleva hacia el concepto de unidad. Así que tú puedes destinar 5 minutos, 10 minutos en tu día, recién te levantas o mientras estás haciendo esas tareas caseras o estás en esos tiempos muertos, le digo yo, es excelente para poder practicar la técnica. Entonces, ¿por qué funciona? Cada palabra, digámoslo así, nos sintoniza en vibración con lo que esa palabra está transmitiendo, con el amor, con la gratitud, con el perdón. Y nosotros ahí lo que estamos es asumiendo la responsabilidad a través de la repetición de esos mantras. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, lo siento, universo o divinidad o Dios, como conciencia universal. Lo siento porque no vi lo que estaba haciendo. Es algo así lo que yo estoy comunicando. Perdóname porque no lo supe hacer mejor. Te amo es la expresión del amor, en donde yo estoy enviando amor y estoy recibiendo amor. Y gracias por lo que estoy viviendo y porque estoy integrando el aprendizaje. Esa sería como la explicación un poco teórica de qué es lo que está pasando a un nivel profundo con esos mantras, pero a un nivel energético. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sintonizamos con la gratitud? Piensa por un momento y si quieres cierra los ojos en ese día que estabas esperando esa noticia. Por ejemplo, tenías un familiar que estaba enfermo y estabas esperando que saliera de esa cirugía súper grave. Y entonces vienen los médicos o las enfermeras o tu otro familiar y te dicen, no, mira, está fuera de peligro. ¿Cómo te sentiste? Acuérdate por favor de esa sensación, seguramente agradecida o agradecido. Y acuérdate de esa sensación corporal. Es una sensación que te hace sentir pleno, que te hace sentir muy bien. Eso tiene que ver también con cómo funciona nuestro cerebro, con la liberación de hormonas del bienestar como la oxitocina. Hay estudios que demuestran cómo el cortisol afecta a nuestro cuerpo, cómo afecta a nuestro cerebro cuando lo tenemos ahí de manera sostenida por periodos prolongados de tiempo. Cuando estamos en estado de alerta, cuando estamos súper estresadas, súper estresados, pues nuestro cuerpo empieza a funcionar y entra en ese estado de alerta y eso ocasiona enfermedades y una serie de complicaciones. Y es por eso que han crecido exponencialmente las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, porque antes no teníamos los niveles de estrés de ahora. Entonces esto también tiene un sustento científico. Cuando tú te sintonizas con esos mantras, y digo sintonizas porque los estás pensando, porque estás respirando de otra manera y porque estás entrando como a experimentar ese sentimiento o esa relacionado con cierta emoción. Por ejemplo, la gratitud, el perdón, cómo se sienten en el cuerpo, se sienten muy bien. Y cuando algo se siente bien, pues te hace bien. Entonces, físicamente hay una reacción química que favorece a tu química corporal. Y ya
digámoslo, a nivel mental, emocional, de bienestar emocional y a un nivel más trascendental, como a nivel espiritual, tú estás entrando en una vibración mayor, una vibración que le ayuda a tu cuerpo, una vibración que le ayuda a la tierra, una vibración que le ayuda a tus hermanos, entendiendo hermanos como todos los seres que nos están acompañando en la tierra, como nuestros hermanos humanos y como todos los seres que hacemos parte de este planeta. Esto hace que tu mente empiece a quietarse y en la quietud empiezan a aparecer respuestas. Hay una respuesta física, hay una respuesta mental, hay una respuesta emocional, pero también hay una respuesta espiritual porque tú estás entrando en estado de presencia, lo cual te conecta con tu divinidad, con el yo soy, con el Dios que hay dentro de ti. Porque ¿cómo crees que, como tú llames a esa fuerza universal, cómo crees que Dios o el universo o esa conciencia universal se comunica contigo? Por esa antenita Wi-Fi que está dentro de ti y que si está bien afinadita y hay buena señal, hay una conexión con esa divinidad, ¿vale? Dicho esto, cuando tú empiezas a practicar Ho'oponopono de manera constante y regular, empiezan a aparecer respuestas y empiezas a ver de forma más fácil las oportunidades o las respuestas o circunstancias de lo que tú estás esperando que suceda. Y esto también tiene que ver con el sistema reticular activador ascendente del cerebro, que es ese, que es como el buscador de Google, que se encarga de buscar y encuentra algo que tú estás buscando. Ese es el sistema reticular activador ascendente de tu cerebro. Tú estás buscando una respuesta, estás buscando una solución y debido a esta práctica que hace todo lo que ya te expliqué, empiezan a aparecer las respuestas más fácil y las empiezas a detectar más fácil. Por eso empiezan a pasar cosas. ¿Cuándo es que no funciona Ho'oponopono? Cuando ponemos expectativas y le estamos diciendo, Padre Divinidad, sana dentro de mí las memorias dolorosas que están causando esto. Y empiezan a pasar cosas que van a permitir esa sanación. Pero entonces yo estoy en modo control y en modo yo sé lo que es bueno para mí, no quiero hacer lo que la vida me está mostrando que haga. Ejemplo, yo estoy preguntando o yo estoy haciendo esta práctica porque quiero mejorar mi salud. Y de repente conozco a un doctor en el supermercado que me habla de ciertos hábitos y de disminuir X o Y productos o de consumir ciertas cosas o dejar de consumir ciertas otras. Y yo digo, no, pero es que a mí mi médico no me dijo eso. A mí en la EPS no me dijeron eso. O en el seguro social, o bueno, donde sea que tú te encuentres en estos momentos. No, a mí me dijeron que tenía que hacer esto y esto y que tenía que tomarme estos medicamentos. Ey, te están mostrando, a alguien desinteresadamente te está dando una recomendación y tú no le estás prestando atención. Entonces, Ho'oponopono no funciona cuando no estamos yendo con el flujo de la vida, como el río. Ir en contra del río es muy difícil, ir contra la corriente es muy difícil, pero si empiezo a leer esas señales, pero no le hago caso a esa conciencia universal que me está mostrando las respuestas, pues no va a pasar nada. Cuando te digo sobre las expectativas, volviendo a este ejemplo, es porque yo estoy con una solución ya en mi cabeza. Para mí está bien hacer lo que me dijo el médico del Seguro Social, que es llenarme de medicamentos. Y ojo, no quiero decir con este ejemplo que no esté bien consumir nunca un medicamento, pero sabemos que el enfoque de la medicina occidental está hacia resolver y no prevenir. Pero bueno, eso es otro tema. Pero a lo que me refiero es que nosotros a veces pedimos, pero estamos pidiendo ayuda, pero estamos diciendo ya previamente en nuestra mente que tenemos la solución. Pues así es muy difícil. Es como si un niño pequeño viene y nos dice, es que no sé cómo resolver este problema. Y le queda mal. Y yo le explico y dice, no, porque es que yo lo estoy haciendo así. No tiene sentido. Cuando yo le estoy poniendo expectativas, es muy difícil que funcione. Tampoco funciona Ho'oponopono cuando lo estoy haciendo para otra persona. No quiere decir que no puedas poner una intención positiva en tu práctica para otra persona, pero no quiere decir que vaya a pasar lo que tú tienes en la mente y eso tiene que ver con tus expectativas. Otra frase que tú puedes incluir en tu práctica es yo suelto y confío, yo suelto y confío. Yo tengo una meditación que he diseñado especialmente para ti y te la voy a dejar en el link de la descripción.
Y mi testimonio es que yo empecé a practicar Ho'oponopono hace más de 10 años. En principio lo único que sentí fue un bienestar físico y emocional, si se puede decir, como si hubiese ido, no sé, a una clase de yoga o si hubiese hecho algo como para ayudarme con mi bienestar en ese momento. Y luego empecé a atravesar por una situación muy difícil en mi vida en donde mi maestra me dice, mira, y me mandó un audio, una meditación guiada y me dijo, mira, practica esto. Y yo no, ay, pero es que si yo ya lo sé. No, las veces que sea necesario porque cada vez que lo practicamos siempre aprendemos cosas diferentes. Y yo, ay, bueno, sí señora, está bien. Entonces empecé a practicarlo y en ese momento fue cuando tuve un clic interno donde tuve una conexión, donde tuve un despertar, donde tuve una revelación conciencial y empecé a comprender un montón de cosas que tenían que ver con el ego, con la trascendencia o con asuntos trascendentales de lo que sería la conciencia. Empecé a comprender las cosas desde un nivel muy trascendental y me empecé a dar cuenta que las comprendía de manera más sencilla. Empecé a practicarla a diario. Mi práctica era más o menos de 1 hora y media diaria. Me iba para un parque cercano a mi casa, un parque muy bonito, muy aislado como del ruido de la ciudad. Iba muy temprano en la mañana y empecé a practicarlo por un periodo de varios meses, durante un periodo de tiempo aproximado de 1 hora y media diaria. Y empezaron a suceder este tipo de cosas que te comento, en donde aparecían las oportunidades y las veía más claro. Cuando no las vemos es porque también estamos en estado de alerta. Entonces empecé a ver las oportunidades más fácil, empecé a experimentar un cambio en mi salud. Tuve algunas experiencias un poco raras y sin explicación, en donde, por ejemplo, alguna ocasión mi hijo estuvo en un peligro considerable y ese día justo practiqué Ho'oponopono como el doble de tiempo, como 3 horas. Y precisamente mi hijo, aunque estuvo enfrentado a un peligro muy grande, pues salió ileso de este peligro. Y fue justo el día que yo decidí practicar Ho'oponopono durante más tiempo. Es muy importante que no le pongas expectativa, que, es decir, sí puede haber una intención, pero la solución no tiene que estar en tu cabeza porque esa llega sola. Muchas veces estás pidiendo respecto a tu salud, pero se mueve otro asunto por allá, se mueve el tema de la pareja o el tema de las relaciones de amistad o familiares y tú dices, pero ¿qué está pasando? Claro, porque la vida tiene que empezar a acomodar cosas para que tú empieces a experimentar, por ejemplo, esa sanación que estás buscando. La salud es un asunto holístico, no solamente tiene que ver con los hábitos o con la parte física o con la medicación o el tratamiento. Tiene un componente emocional súper importante porque la emoción se relaciona con el bienestar físico. Y ni qué decir de la parte trascendental o espiritual de una enfermedad, que de eso, si quieres, puedo hacer un video y me lo puedes decir o comentar o preguntar en los comentarios. Así que bueno, este es un video súper resumido, espero de verdad que te sirva y si tienes una pregunta, por favor escríbemela que con gusto te la voy a responder.